Libros como Hebreos no sabes cuál es el autor. El autor humano en realidad como si nos pudiera ayudar a entender un poquito el contexto del libro, pero si no lo tenemos no pasa nada, ¿verdad? Y siempre nos vamos a referir al Espíritu Santo como ese autor divino de la palabra de Dios. Ya se aprendieron 2 Timoteo 3, 16 y 17 de memoria. ¿Qué dice? Sí, lo tienen tan memorizado que ni se acuerdan cómo va. Pero ese es uno de los versículos cuando hablamos de la inspiración de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, reprender, corregir, instruir, justicia, a fin de que esté preparado para toda buena obra. 2, 16 y 17. 3, 16 y 17. La palabra que usan aquí me causó curiosidad porque no dicen reprender, no, es soplar. Cuando habla de la escritura es soplada. La palabra inspirada es soplada. Es la palabra griega, y me acuerdo mucho porque los compresores, si usted compra, los que saben de construcción, ¿no? Los compresores tienen esta manguera que la conectan y todo lo que usted le puede conectar a la manguera de aire le llaman herramientas neumáticas, que es de aire, funcionan por aire, como las hidráulicas funcionan por aceite, esas son neumáticas, que es de aire. Entonces, de ahí viene esa palabra griega de decir fue soplada, ¿verdad? Fue soplada por Dios. El Espíritu Santo va a ser el autor divino. ¿Quién mejor que nadie conoce las Escrituras? El Espíritu Santo. Él estaba ahí presente cuando la estaban escribiendo. Vamos a definir estas dos palabras y ahí viene en el libro, ¿no? Iluminación. Se refiere a la constante obra del Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar la Biblia, ¿ya? No sé si por ahí de ahí viene el término se me prendió el foco. Cuando dice usted se me prendió el foco es como que Una idea. como ¿verdad? Ya le entendí, se iluminó la mente, ¿no? Acuérdense de eso. La obra del Espíritu Santo no ayuda a entender el mensaje, aquí iba una S. El Espíritu Santo nos ayuda a entender el mensaje que ya está en el texto, ¿ok? Y como que este capítulo se repetía muchas de las cosas que ya habíamos hablado. ¿Se recuerdan cuando platicamos de quién controla el significado? Y decíamos, el autor es el que controla el significado, porque él fue lo que quiso dejar allí. Entonces, es exactamente lo mismo, porque si miramos al Espíritu Santo como autor, entonces, ¿quién es el que controla el significado? El autor, el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, la obra del Espíritu Santo, esta iluminación va a funcionar a través de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo que con ese aquí, nos va a ayudar a entender el mensaje que ya está ahí en el texto. ¿Okay? Obviamente ya usted hizo su tarea del contexto y subrayar y leer y todo este trabajo para que cuando llegue al momento de la interpretación, con la ayuda del Espíritu Santo, usted diga, eso es lo que está tratando de decir este texto. ¿Okay? Preguntas hasta aquí, hermanos. Terminamos todos salpicados, ¿no? Se supone que la cara le queda toda salpicada. La madre. Así como cuando hace enchiladas y le pone la tortilla en el aceite y le brinca todo. Se sabe, por lo menos ha visto. Ok, el papel del Espíritu Santo. Y hacemos estas preguntas que en mi punto de vista son un poquito controversiales. No sé si sintió usted así cuando lo estaba leyendo de decir, como que no estoy de acuerdo con esto. ¿Podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo? No. Ahí decía que sí. Y esta palabra sin el Espíritu Santo, la pregunta para ustedes es, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Los creyentes. Los creyentes.
Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo. Si decimos, se puede interpretar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, obviamente está hablando de una persona no creyente, inconversa, ¿no? El libro dice que sí. Y tiene lógica lo que el libro dice, pudiera estar que la van a de entender acuerdo. de una manera natural, como leer cualquier libro. Como un libro, sí. Pero ellos dicen hasta cierto punto, ¿no? Tienen una revelación entera. Tú estás diciendo quienes tienen el Espíritu Santo, los creyentes. Pero el apóstol Pablo siempre se dirigió a los creyentes y sin embargo les dijo estas palabras: si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. Cuando empieza a hablar de la conducta y todo lo que están haciendo por su conducción o su forma de actuar de algunos, ¿no? Yeah. Entonces, pero sí, yo estoy de acuerdo. Yeah. Dice el libro, sí se puede entender, con buenos métodos de interpretación pudiera entender algunas cosas de la Biblia, pero tiene un límite, lo que estábamos comentando, ¿no? El pecado pone un límite en qué tanto podemos entender la verdad de la Biblia, ¿no? Y siento que esta primera, incluso para un creyente, porque el ser creyente no significa que no vamos a pecar, seguimos pecando. Muchas de las veces, si hay pecado en nuestras vidas, que no nos hemos arrepentido, que no tenemos una reconciliación con el Señor y queremos estudiar la Biblia, ese mismo pecado va a poner un límite, ¿no? Obviamente para el que no es creyente aún mucho mayor, ¿no? Pero pone ese límite. Un no creyente tiene ciertas asunciones acerca de la Biblia que no le permitirán entender completamente. Una persona que se niega a creer en la Biblia viene con esta asunción, no, probablemente que esa no es la manera correcta de decirlo, de decir, este libro es un libro de historias, no creo que sea un libro sobrenatural. Y eso le va a poner un límite a cuando, por ejemplo, una persona que dice, no, estas son solo historias, cuando lee que Jesús resucitó entre los muertos, no lo va a entender, ¿no? Como tiene ese límite. Perdón, algunas veces cuando he leído cuando Jesús muere en la cruz y que dice que los muertos resucitaron, muchos resucitaron, me he puesto a pensar, ¿será que de esa imagen sacaron las películas que vemos ahora de los zombies, por decir algo? Porque tienen la lógica de que se asombraron que la gente salieron de las tumbas. Me pongo a pensar, ¿será que esto inventan, sacaron de ahí este rollo? Y no vayan a tener que ver películas de zombies, porque esta mujer es bien miedosa. No nos gusta a nosotros la clase. O ya se quemó sola. ¿Qué será zombie? Dije yo, ¿qué es eso? Nunca habían escuchado esa. Pero a lo que estabas hablando de controversia sobre la primera pregunta a lo demás, porque hablas que sí, se puede entender la Biblia, pero la respuesta la da la parte de abajo, porque limitadamente, que no llegan al entendimiento completo, por lo cual no pueden tomar una decisión para seguir el camino de Dios. Exacto. O el camino que Jesucristo, nuestro Señor, enseñó, ¿no? Eso es lo que yo estaba analizando esa parte, porque dije yo, sinceramente, el que da el discernimiento es el Espíritu Santo, para que podamos entenderla. Pero sí me puse a analizar las dos partes que menciona ahí. Y recordemos que la lección que se tenía que hacer ahí, el trabajo, se refiere a estas cosas. Tal vez puede ser también que algunos lo usan como tipo métodos inspiracionales o motivacionales para poder sacar de ahí y darle el sentido que quieran en el ámbito natural, ¿no? O humano, no necesariamente espiritual e íntimo esa relación con Dios. Pregunta para debatir. ¿Listos? ¿Pudiéramos decir entonces que un falso maestro que se pone a predicar algo de la Biblia y que según él la interpretación, te voy a poner un ejemplo de hablando otra vez de esto de lo del dinero, ¿no? Llega un pastor y dice,
en 1 Corintios 9:7 dice que el que dé, 1 Corintios capítulo 9 habla de que entre más das, más vas a recibir. Y la interpretación es de que usted entre más eche a la canasta, Dios más lo va a bendecir, más dinero le va a dar. Esa es la interpretación de ese predicador o de ese pastor. ¿Será que ese predicador realmente es creyente o no? Pues sí, simplemente que no tiene la instrucción, está sacando de contexto el significado real. A conveniencia. Lo que algunos han venido haciendo por falta de conocimiento. Pero en otros tal vez ya lo hace intencionalmente. Sí, él es creyente en sus beneficios. Sí. Porque pues si es pastor y ha estudiado todo ese libro, pues va a llegar al contexto que no se trata solamente de eso. Y que lo está haciendo por beneficio propio. Ustedes le dan el beneficio de la duda que sí es creyente, nomás que no sabe cómo interpretar la Biblia. No, que no es creyente. Usted dice que no. Yo digo que no es ¿Por qué, creyente. hermana Doris? Porque si fuera creyente y tuviera el Espíritu Santo, decidiera qué es lo que Él está diciendo. Entonces, como no puede, ¿cómo le digo? No puede decir que es una persona que está hablando la verdad, porque no está predicando la verdad. Pero los que lo oyen no saben si es verdad o no. Entonces le creen. Porque por eso hay muchos que Pero entonces es por eso que está la Biblia, para que nosotros podamos entender que lo que está hablando no Yo digo que sí. Okay. Sí es creyente, porque recordemos que de todos modos todos somos pecadores. Ajá. Algunos lo hacemos intencionalmente y sin intenciones malas. Ajá. Y como estaba diciendo, al final del día es responsabilidad de nosotros para saber las escrituras. Okay. Hermana, es la única que no ha hablado. Pues pienso Desahógese. que, como dijo usted, el beneficio de la duda, pienso que tal vez podría ser sí creyente, pero a veces por ignorancia decimos muchas cosas que asumimos, y yo es que yo lo entiendo así, o yo pienso que decir así, en vez de poner más atención y, como dice la hermana, dejarnos guiar realmente por el Espíritu Santo. Entonces yo ya dije algo y el otro ya escuchó y así va, pero cada quien es responsable de corroborar en las escrituras. Pues ya ves cómo se vino la religión a Latinoamérica. No vinieron a las mejores condiciones. Ahora yo te hago esta pregunta. No, resolvamos esta primero. Yo soy el maestro. ¿Bajo qué concepto estás preguntando que si es creyente? Porque creyentes todos pueden creer. Sí, o sea, vamos a definir la palabra creyente como una persona que realmente ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿no? Cristiano. Ya. No, esta pregunta no podemos saber, ¿no? No podemos saber quién es verdaderamente creyente y quién no. Pero sí nos pone a pensar. Me gustó lo que dijeron. Al último, siento yo que es tanta culpa como el que predica mentiras como el que las escucha y las cree. ¿Sí me entiendes? Porque, como dicen ustedes, se supone que nosotros tenemos la responsabilidad de que escucho este mensaje, escucho esta interpretación y luego yo lo estudio y digo, ¿será que pasar por ese filtro? ¿Será que sí es esto o no es esto? A mí sí me sorprende mucho este punto, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que guía, entonces, ¿cómo sacan este tipo de interpretaciones? Creo que muchas de las veces sí va a ser falta de preparación o falta de... usaste una palabra que se oye así algo feita, pero... ignorancia de que simplemente no ha tenido quizás alguna instrucción o lo que sea y lo hace erróneamente sin saber que lo está haciendo erróneamente. Yo les platicaba sin querer queriendo, yo les platicaba de mi librito que tengo de mis predicaciones cuando estaba chiquito, y muchas cosas digo yo, válgame el Señor Jesucristo. Pero no era como que yo decía voy a decir esto que está mal, no era intención, sino que era simplemente falta de preparación y falta de tener una madurez, ¿no? Espiritual, lo que sea. Pero hasta qué punto hay
predicadores que a lo mejor sí lo van a hacer intencionalmente a sus... Y la Biblia habla acerca de los que predican por ganancia deshonesta o por su propio beneficio, etcétera, etcétera. Esa no era una pregunta nomás como para ponernos a pensar un poquito. Cada quien va a dar cuentas. Exacto. ¿Podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo? No. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no entiende las cosas del Espíritu y las rechaza, ¿verdad? Sí puede entender hasta cierto límite, pero en realidad no, porque la Biblia es un libro vivo, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es algo sobrenatural, y la persona que no tiene el Espíritu Santo va a ser muy difícil que pueda entender, y al contrario la va a rechazar, ¿verdad? como una verdad. Me llamó mucho la atención, hay una mujer que ahorita se me acaba de olvidar, ¿no? Si me acuerdan al final de la clase lo busco y se los digo cómo se llama, pero esta persona era lesbiana y era una mujer muy prominente en una universidad en los años 70, creo. Era una hippie, estaba haciendo la revolución del feminismo y de la sexualidad y todas estas cosas. Entonces ella se empezó a involucrar mucho, y un pastor la invitaba a cenar. Una vez por semana el pastor con su esposa la invitaban a cenar, porque ella estaba haciendo un estudio de algo acerca de la Biblia. Y el pastor le regaló una Biblia y le regaló el libro de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos, del 1 al 16, básicamente está la mejor defensa contra el homosexualismo en la Biblia. Entonces dice que ella estaba estudiando este libro, y específicamente este capítulo. Y otra amiga de ella, que también era lesbiana, que en su momento fue pastora de una iglesia luterana, dice que le dijo estas palabras: ten mucho cuidado con ese libro, porque es un libro sobrenatural. Una persona que había sido pastora luterana, pero que ahora era lesbiana y que había renunciado y negaba rotundamente la Biblia, pero aún así en su negación y en su rebeldía le dijo a su amiga: ten cuidado con ese libro. ¿Se dan cuenta? En la palabra de Dios, ¿cuál es ese? Está en hebreo, ¿no? Donde dice: la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, ¿no? Tiene poder, es eficaz, ¿no? Una persona que no tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios simplemente no la va a poder entender a menos que Dios quiera hacer una obra en su vida y la transforme, ¿no? Obviamente, pero sin la ayuda del Espíritu Santo es básicamente imposible entender a su plenitud la palabra de Dios, ¿no? Okay. El Espíritu y el intérprete cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo no significa que no tengamos necesidad de otras herramientas y que la interpretación correcta sea automática, y por eso está tomando usted esta clase, porque usted no se ponía a leer y luego se ponía así a que le cayera toda la unción en la Biblia. ¿Ya? Qué bueno que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a capacitar y nos va a dirigir, pero también nosotros necesitamos tener disciplinas, ¿no? El Espíritu Santo no crea nuevos significados ni proporciona nueva información. El canon está cerrado. El Espíritu nos ayuda a entender el mensaje que ha sido dado. ¿Vale? Número 3, el Espíritu no cambia la Biblia para adaptarla a nuestros propósitos o circunstancias. ¿Ok? Sincérense. ¿Han alguna vez ustedes tenido la tentación de adaptar un versículo a cierta situación que ustedes están pasando?
Sí. Probablemente que haya sido aún Al por principio ignorancia. uno Aquí me cae este, con exactamente lo que quería decirle a la hermana. y sale ahí donde dice víboras. Que le regala hasta un separador de páginas. Hermano, hablé por usted y mire, me salió. Predicó el mensaje y dijo, y qué lástima que no vino la hermana. ¿Verdad? So, tenemos que tener cuidado con eso. Siento que ese es uno de los mayores, ¿cómo se dice? Riesgos, peligros que muchas veces tenemos, ¿no? Esa última. El Espíritu no cambia la Biblia para adaptarla a nuestros propósitos, ¿verdad? A lo que, o por las circunstancias que estamos viviendo. So, tenemos que tener mucho cuidado con esos peligros que en veces llegan. Leamos la Biblia e interpretemos la Biblia lo que quiere decir el texto y de alguna manera buscar la aplicación, y vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué aplicación le puedo sacar a este versículo? No necesariamente que sea específico a lo que yo estoy pasando, pero algo similar, algo que me pueda ayudar, o simplemente no tiene que ver y tengo que buscar en otro lado en la Biblia, y ahí entra otra vez el papel del Espíritu Santo, porque probablemente que Dios a través de su Espíritu Santo nos va a llevar quizás a otro pasaje, a otra cita, que a lo mejor ese pasaje sí aplica a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero es de que pasemos realmente tiempo estudiando la palabra de Dios. Entre más conocimiento de la palabra de Dios tengamos, el trabajo del Espíritu Santo es mucho más fácil, ¿verdad? Porque ahí está toda la información. El Espíritu Santo nos ayuda a recordarnos de todas esas cosas que ya están ahí, cosas que en veces usted dice, ni me acordaba ya de ese versículo, pero qué casualidad que en el momento que lo necesitaba, ¡ping!, se me prendió el foco. Muy inteligente. Preguntas sobre eso, ¿no? Este es un capítulo bastante interesante, pero con información que siento que ya sabían. Ya la tenían ahí, no es que no sabían que ya sabían. No sabían, pero sí que estaba claro. Yo tengo una pregunta. A ver, díganme. Es incorrecto un mensaje, como dice ahí, ¿verdad?, adaptarla a una circunstancia. Pero si yo voy a compartir un mensaje, sí puedo utilizar un mensaje, un verso de, por ejemplo, de desánimo, porque estoy viendo en mi iglesia el desánimo. Sí es correcto usar eso por la circunstancia que está pasando. Yeah. Pero tiene que tener mucho cuidado que realmente el texto esté hablando de desánimo. No ¿verdad? forzar el texto. No forzar el texto, porque, y eso nos pasa a los pastores, ¿no? El pastor conoce su iglesia y hay temporadas que el pastor va a hablar del desánimo, va a haber temporadas que el pastor va a hablar del gozo, va a haber temporadas que el pastor va a hablar, porque él conoce su congregación, ¿no? Más o menos lo que está viviendo la iglesia. No estamos diciendo que eso sea malo, pero que realmente los textos que vamos a usar, que realmente sea de eso, y que no lo forcemos a que sea de eso. Manipularlo. Lo que no se debe hacer es tomar específicamente sobre que estamos viendo algunas personas, así como usted dice el desánimo, que usted vea que en la congregación hay desánimo en general, pero si usted solo está viendo algunas 2 personas y por ellas lo va a hacer, no es correcto, porque no debemos de preparar un mensaje solo porque fulanito o sutano está en esta situación, ¿verdad? No, que el mensaje de todos modos Dios lo pone según la condición de cómo está su iglesia, y a veces está dando un mensaje porque van a llegar gente que tiene esa necesidad, o le va a dar un mensaje que a lo mejor usted necesita de ese mensaje, y muchos que van a predicar lo que hacen es esquivan el mensaje que ya Dios les dio, porque no, esto me va a mí y yo no lo puedo predicar porque yo no lo estoy cumpliendo, y es cuando se debería de hacer, porque uno va a recibir el mensaje primeramente y corregirse uno, ¿verdad? Entonces
pero muchos esquivan. Pero sí, lo que usted dice es que en lo que está diciendo el pastor Daniel, es que cada uno de nosotros conocemos nuestras congregaciones, y los que predican en las congregaciones conocen bien cómo está su iglesia, y el Señor, pero hay que orar a ver si Dios quiere que se dé ese mensaje o no. No es que uno lo elija así nomás, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Y ¿se recuerdan? No me recuerdo cuándo fue que hablamos de eso, cuando si es bueno hacer mensajes con tópicos o con temas, temático o exposicional o expositorio, expositivo. Yo expositivo, tú expositivo. Y decíamos, ¿no?, que muchas veces es mejor el expositivo porque yo lo escuché esto de un pastor. La palabra de Dios va a hablar de todos los temas que puedan existir en el mundo, ¿verdad? Y le dejamos el control a que Dios dirija, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo aquí en la iglesia cuando predicaba me gustaba mucho por libros de la Biblia, ¿sí me entienden? Vamos a empezar en Juan y a ver cuándo acabamos, ¿no? Y cada domingo era como algo, y en veces, obviamente en Juan habla de Jesús, del arrepentimiento, de los hipócritas, de los fariseos, del desánimo, de la incredulidad, o sea, tantos temas que hay ahí, ¿no? Y como iban saliendo, y es ahí donde le dejamos el control al Espíritu Santo de que qué casualidad que cuando hablamos de Juan 3:16 llegaron 2 nuevos que necesitaban escuchar que de tal manera Dios ama, ¿sí me entiendes? Y ese es Dios, ¿no?, quien controla todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero siempre orar. Ahora, esta clase es para preparar estudios, ¿verdad? Que yo sé que ustedes lo van a usar para hacer predicaciones, que está totalmente perfecto. Pero la predicación es otra de las disciplinas que usted necesita pasar mucho tiempo en oración. Si le dicen, hermana, ¿me puede ayudar a predicar en 2 semanas? La mayoría del tiempo usted debe estar orando para cuál va a ser el tema, cuál va a ser el pasaje, y que Dios se encargue de hablarlo, ¿no? Y si le dicen mañana, ¿me ayuda a predicar mañana? ¿Qué sería la respuesta? Debería usted estar lista. No le va a dar tanto tiempo para orar, pero por ejemplo usted en sus devocionales diarios o en su estudio viable, probablemente que no va a tener, que sería bueno que todos ustedes tuvieran un bosquejo, una predicación ahí siempre por si las moscas, pero de su devocional, de su estudio diario, usted, pues no tengo el bosquejo, pero ya tengo la idea, me lo pongo a hacer y lo hago, ¿no? Y probablemente que sea lo que sea, que usted ya estudió, Dios ya sabía que usted iba a predicar ese día. Quizás no hubo tanta como esa preparación, pero si constantemente estamos en oración, constantemente estamos estudiando la palabra de Dios, ahí usted va a sacar algo y Dios lo va a usar. Otra de las cosas de la predicación, hermanos, es de que no somos nosotros que vamos a dar el mensaje, es Dios. ¿Ok? Sí, prepárense, sí estudien, sí hagan sus bosquejos, sí hagan todo eso, pero al final de cuentas va a ser Dios el que va a dar el mensaje, ¿no? No se sientan siéntanse presionados, pero no tanto. Entonces cuando Cash Luna predica, I don't know. Yo no. ¿A quién veniste a mencionar? Yo no te condeno, Dios juzgará los días. Dios sabrá qué va a hacer ahí. No, y yo escuché una vez una entrevista donde él se estaba tratando de defender, y él decía, es que ustedes lo único que miran son mis predicaciones de un evento, de un domingo, y probablemente que ese video lo cortaron y lo pusieron y lo acomodaron para que se mirara como que yo estoy haciendo
como una mala interpretación o lo que sea. Como cuando uno lee solo un versículo. Exacto. Y más contexto. Y sí tiene razón, porque probablemente que alguna de mis predicaciones, si alguien quisiera hacer la maldad, pudiera cortar ciertas cosas y juntarlas y presentarme como que ese mensaje que dijo Daniel no está bien. ¿Qué pasa, no? Y por ejemplo, con estas figuras así como populares y cosas así. Pero él decía, si ustedes van a mi iglesia, ustedes van a dar cuenta que ahí enseñamos doctrina y tenemos teólogos y todas estas cosas. Pudiera ser, yo no sé, ¿sí me entiendes? Pero lo poco que yo he visto y la manera que él se conduce y todas estas cosas, para mí no siento que sea sabio lo que él está haciendo en su ministerio, ¿no? En mi perspectiva, ¿no? Pero hay gente que va a decir, no, está bien lo que está haciendo. En Guatemala hay mucha gente que lo quiere mucho y hay otra gente que no lo quiere, y ¿sí me entiendes? Pienso que el trabajo de nosotros es discernir cuando escuchamos un mensaje de una persona así. Lo que hace el malo es que en sus retiros, retiros de jóvenes, los celulares y todo se lo quitan los jóvenes y no pueden entrar nada donde está, a donde van a estar los días que van a estar. Pero muchos dicen que cuando salen ya no se recuerdan qué pasó. Todas esas cosas son las que a mí digo yo. Y porque a la iglesia donde yo iba, jóvenes de esa iglesia fueron a ese retiro y ellos llegaron contando el testimonio de eso. Ya. Sí, todas esas cosas son las que yo digo. En un retiro cristiano donde regresas y no te acuerdas nada, ¿cuál es el propósito de ese retiro entonces, no? Pero cambiando de tema. Lo que se metieron aquí. Yeah. El Espíritu Santo y el creyente. Número 1, nos convence de que la Biblia es un libro divinamente inspirado, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que nos lleva a creer que las Escrituras son la palabra de Dios, ¿verdad? Yo pienso que nadie tenemos ninguna duda que la palabra es la palabra de Dios, por eso están tomando esta clase. El Espíritu obra en nuestra mente para imprimir en ella el pleno significado del texto bíblico. Nos hace entender y asimilar la naturaleza de los mandamientos, promesas, etc. Y nos capacita para entender la relevancia de estas cosas. Esta entra un poquito en la aplicación, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderla, nos va a ayudar a poder interpretarla y también nos va a ayudar cómo pudiéramos aplicarla, ya sea en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, ¿no? Porque esa parte de la aplicación también en veces es algo tricky, como no está así como 100%, en veces sí, cuando dicen no mentirás, la interpretación es no mentir y la aplicación es no mentir. Pero hay otros como que dices tú, pues, ¿cómo aplico esto y cómo lo pongo en práctica, no? El Espíritu Santo entra ahí y nos va a ayudar, ¿no? El Espíritu obra en nuestros corazones preparándonos para poder recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí entra un poco también la aplicación. ¿Ok? Otra vez información que probablemente ustedes ya sabían, nomás que no sabían que ya sabían. ¿Alguna pregunta sobre esto, hermanos? Okay. ¿Terminamos capítulo 12? ¿Se fijan qué rápido? Esos estuvieron más cortos. Les hubiera dejado 4. Está bien así. Pero estaban más cortos, ¿va? Como que tenía menos ilustración, menos leyenda, menos. No contaba tanta historia. Aplicación. Me gustó esto, hermanos. Tener más, obedecer, igual, amar. Tenemos la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué necesitamos sumarle? Obedecer. Y eso nos va a dar un resultado de amor. De amar. ¿Amar a quién? A Dios, a nuestros prójimos, al esposo. El esposo más o menos. No, al esposo no, porque lo tiene a la par. Por eso lo tenemos que decir. Por eso, sí.
So, vamos a mirar estos pasos que se van a volver a repetir más adelante. So, si se aprende estos pasos, ya la hizo. Yo no sé si recuerdan que en el capítulo 1 o en el capítulo 2 miramos estos 4 pasos. So, ya lo saben. So, ahorita vamos a volver a repasar lo que usted aprendió al principio. Por eso les decía que los primeros capítulos eran los más difíciles. Ya pasamos lo más difícil. Ahora viene lo más lo peor de lo peor. So, paso número 1, entender el texto en su contexto. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿Verdad? So, ahí es donde trabajamos. Ahora, paso número 2, medir la anchura del río que hay que cruzar. ¿Verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? So, ¿qué diferencia hay entre Abraham y los tiempos de Abraham y la cultura de Abraham con nosotros hoy en día? Más de 2000 años. ¿Verdad? So, tenemos que entender ese puente, ese río, ¿no? Como lo dice aquí. Paso número 3, cruzar el puente de los principios. ¿Cuáles son los propósitos teológicos que encontramos en ese texto? So, ¿qué ideas principales? Paso número 4, entender el texto en nuestro contexto. ¿Cómo deberían los cristianos de hoy aplicar el principio bíblico, principios teológicos en sus vidas? So, vamos a hacer un ejercicio así bien rapidito. Vamos a hablar de Abraham. Están bien frustrados con Sara porque no pueden tener hijos. Y viene Sara, ¿y qué le dice Sara? Tengo una concubina, una sirviente, duerme con ella y se soluciona el asunto. ¿Verdad? Abraham Ni lento ni perezoso. Ni lento ni perezoso, le costó mucho trabajo. Probablemente que le dio una cachetada o algo. No dice en el texto. Se mira que desde entonces son fáciles los hombres. El ejemplo de Abraham tiene ya. Entonces, ¿qué hace Abraham? ¿Verdad? Va y le hace caso a su esposa y nace Ismael. Obediente. ¿Verdad? Okay. So, el texto en su contexto, pudieran decir, era cultural en eso lo hacían muchas culturas, porque Abraham no, ¿verdad? Síganme la onda nomás, ahorita me apedrean por hereje. ¿Verdad? So, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Pues hoy ya no hacemos eso, ¿verdad? No deberían hacer eso. Ya no pasa eso, ya no. En otras culturas sí pasa. So, cruzar el puente de los principios. Bien. Pero ya no se mira pero como normal. La idea es en la inyección. ¿Cómo se llama? Uno no puede, una mujer no puede, pues. Inseminación artificial y todo eso. Pero no estamos hablando de eso. ¿Cuál sería el principio teológico? Fidelidad en el matrimonio, podríamos decir. Obediencia a Dios, esperar en Dios. Algunos de esos principios teológicos como que pudieran entrar ahí en esa cosa, ¿va? Y obviamente que no estamos hablando todo el contexto, pero solamente de esa, ¿va? So, ahora, ¿cómo deberían los cristianos de hoy aplicar el principio teológico a sus vidas? So, por ejemplo, si decimos fidelidad en el matrimonio, ¿verdad? Obviamente podríamos decir, pues sean fieles en su matrimonio. Si estamos hablando de obediencia a Dios, era a pesar de que era culturalmente, ¿cómo se dice? Aceptable. ¿Será que Dios lo permitía? No, eso sigue siendo pecado. Básicamente eso es lo que vamos a ir haciendo como para encontrarle el hilo a esa historia. Obviamente en esa historia lo que Dios quería de Abraham era que confiara en él, que Dios le iba a proveer un hijo a través de su esposa que era legítima, que era Sara. ¿Sí me entienden? So, todas esas cosas, esos son los 4 pasos que vamos a ir descubriendo en todos los textos que vayamos mirando, ¿no?
Y al final lo hice con un ejemplo que está ahí. Ahora, ¿cómo se aplica el significado? Si ya hicimos estos 4 pasos, ya tenemos claro cuál es la idea principal, cuál es el mensaje principal del pasaje, ¿cómo lo aplicamos? Debemos observar que los principios del texto se dirigen a la situación original, sería la primera cosa. Descubrir una situación paralela en un contexto contemporáneo. En esta historia de Abraham y Sara, ¿cuál sería un ejemplo contemporáneo? Un ejemplo de hoy en día. Una mujer estéril y una pareja estéril. Creyentes. ¿Cómo manejan esta situación? El tiempo de Dios. Los propósitos de Dios. Mirar qué opciones pudiera haber. ¿Verdad? Y ahí le vamos a ir como encontrando la aplicación. ¿Cómo aplicaría este versículo para plantear una aplicación que sea específica? ¿Verdad? Específica a lo que estamos pasando, estamos viviendo, que la interpretación de ese texto aplica con esta situación que estamos viviendo. ¿Ok? Vamos a repasar todo esto, hermanos, pero lo vamos a mirar con un ejemplo. Ok, el paso 1 sería entender el texto en su contexto. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? No me recuerdo qué pasaje. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Capítulo Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Ya no lo sabemos. Vamos a hacer este trabajo con Filipenses 4:13. ¿Ok? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, entender el texto en su contexto. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Y el libro nos da la respuesta. En este pasaje en concreto, Pablo le dice a los filipenses que habían aprendido a contentarse en una serie de difíciles circunstancias por medio de Cristo que le fortalecía. ¿Ok? Okay. Antes que sigamos, ¿qué interpretación raras han escuchado ustedes de este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a comprar el carro del año. Sí, en casi todo. O como el ejemplo que da ahí también del boxeador, ¿no? Y cuando son dos boxeadores, dice como, ¿cuál para? Okay. ¿A qué Espíritu Santo le hace caso? ¿A quién le hace caso? El que ande mejor con Dios. Ok, ya entienden a dónde va este, ¿va? Si se dan cuenta, el texto a los receptores bíblicos, Pablo le está hablando a los filipenses que estaban siendo perseguidos, estaban pasando tribulación dura de hasta perder la vida. O sea, no era nomás que me duele la muela y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eran problemas serios, ¿verdad? Ok. Eso es lo primero que usted va a hacer con el pasaje que usted esté estudiando. Esto lo van a aplicar en su Cada vez se va añadiendo. diario o en la situación que esté pasando. No, en ese trabajo. Okay. En el ensayo, ¿cómo se dice? Exegético. Eso. Él leyó ese mensaje. Ok. Cualquiera que sea el texto que ustedes tengan, van a tener que hacer estos 4 pasos. Ok. Ya me quedé en la luna. Dámele mi hermano. No, pero ahí está. Pero va a estar en el video. Después del Va a estar en el video. video. Yo sí le hago miro el video y voy Apuntando. Ok. Eso sería básicamente el contexto literario. Básicamente. Un texto histórico. El contexto literario es cuando haces tus subrayas y marcas y miras las palabras en su idioma original y todo este proceso. Y si ya hemos aplicado lo de la historial, ya está terminado el paso 1. ¿O no? Hasta cierto punto sí, porque ya entiendes tú cuál era la situación que estaba pasando. Exacto. Paso número 2, medir la anchura del río que hay que cruzar.
¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Pablo es un apóstol y nosotros no, ¿verdad? Pablo está en la cárcel y la mayoría de nosotros no hemos sido encarcelados por nuestra fe. Si se anduvo portando mal y nos metieron a la cárcel, no quiero que ande diciendo, me metieron en la cárcel. No, por la fe. Todo lo puedo en Cristo que Todo me lo fortalece. Sí, andaba borracho y me metieron a la cárcel. Ni por pagar un ticket, ¿no? Y por pagar, también eso. Me dijeron, no sé. Me contaron. Por pagar un ticket, no por no pagar un ticket. Por no pagar un ticket los meten a la gente. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Verdad? Tampoco somos miembros de la iglesia de los filipenses que había estado apoyando económicamente al ministerio de Pablo. No somos de la iglesia de los filipenses, ¿no? Pero hay similitudes. Sí. Todos somos cristianos del Nuevo Testamento y estamos bajo el mismo pacto. En eso lo tenemos en común. Somos también miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Además, muchos de nosotros experimentamos situaciones difíciles en nuestro deseo de vivir nuestra fe. ¿Okay? El paso número 2 es qué cosas a lo mejor sí somos similares y qué cosas ni siquiera nos parecemos, ¿verdad? Y más que nada en esas similitudes, qué tanto nos parecemos, cómo nos pudiéramos parecer, ¿no? Ese sería el paso número 2. Ahora, el paso número 3 dice cruzar el puente de los principios. ¿Cuáles son los principios teológicos que encontramos en el texto? Hay 2. Los creyentes pueden aprender a estar contentos en una serie de circunstancias difíciles por medio de Cristo que les fortalece. ¿Okay? La segunda pudiera ser, Cristo dará poder a los creyentes para que estén contentos en una serie de circunstancias difíciles a consecuencia de seguirle fielmente. ¿Verdad? Muy parecidos los dos. Okay, este sería el paso número 3. El paso número 4, entender el texto en nuestro contexto. ¿Cómo deberían los cristianos de hoy aplicar el principio teológico a sus vidas? Vamos a hacer otra vez estos 3 pasos. Observar que los principios del texto se dirigen a la situación original. La situación original era de que los cristianos están siendo perseguidos por su fe. ¿Verdad? Okay. Los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Y Pablo les dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dios nos va a dar la fuerza para salir adelante en esta situación difícil que estamos viviendo a causa de nuestra fe. Énfasis a causa de nuestra fe, con mayúscula. ¿Verdad? Ahora, descubrir una situación paralela en un contexto contemporáneo. ¿Cuál sería? Ayúdenme aquí. Los misioneros. ¿Qué otra cosa? Como por ejemplo, cuando hermana Arlis estaba haciendo lo de la escuela, Ajá. como agarrar permiso con la escuela porque a veces no permiten el evangelio. Ajá. Se pudiera hacer eso porque ella se esforzó para llegar a ese punto. Pudiera ser como no tener miedo, no tengamos miedo de irnos a meter en lugares donde a lo mejor no vamos a ser bien recibidos porque como todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya. ¿Alguna otra similitud de hoy en día? Ser maltratados en el tiempo de la evangelización. Cuando vamos a evangelizar y la gente nos hace caras y nos mira, insultan o nos tiran la cuota en la cara. Cosas así, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué otra cosa? Les falta uno bien importante. Nuestras familias. ¿Ya? ¿Otra vez vas a la iglesia? ¿Otra vez vas a ir para allá? ¿Otra vez? Ese pastor te está controlando. Te está controlando. Te está haciendo caso y tanto que te esfuerzas por el dinero y se lo vas a regalar al pastor. Estás loco, ¿para qué te estás yendo a meter ahí? Entonces, ¿qué decir? Se la van a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Plantear una aplicación que sea específica. ¿Cuál fue el primer ejemplo que dije? Los misioneros. ¿Cuál sería una, pero así bien específica, para un misionero? Imagínense que lo invitan a predicar a una conferencia de misioneros. ¿Cuál sería la aplicación que usted les dijera de Filipenses 4:13?
No importa la circunstancia en que se encuentre, que Cristo lo va a fortalecer. Está específica, ¿verdad? A la de la familia, ¿qué le pudieran decir a un hermano que su familia le hace burla, lo hacen de menos porque es creyente, porque sigue a Cristo? Sigue adelante. Todo lo puede en Cristo. ¿Sí me entienden? Es específica a esa situación. Ok, pregunta. O sea, que no se puede hacer por la muela. No. Esa era mi pregunta. Un hermano Sí se que pudiera. probablemente su esposa tiene cáncer. ¿Aplica todo lo puede en Cristo que me fortalece, sí o no? Podría. No, No. 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 Escucha. Oh, Forzaste para ahorita para enseñar. Hay un montón de versículos que le pudiéramos hablar de eso que aplican a eso. Eso como cuando estaba mencionando ella de la predicación, de usar ciertos versículos, hay que hacer estos pasos, ¿no? Exacto, para buscar la aplicación. Realmente la interpretación y la aplicación como que tienen que, ¿cómo se dice? Coincidir. Encajar. Ajá. Pero si se dieron cuenta, básicamente la situación original, ¿qué es lo que está? ¿Quién controla el significado? El autor. No es lo que nosotros queramos decir todo. Sí, todo lo pueden, y ese es, todo lo tenemos en la cocina, ¿no? Porque me siento triste, todo lo pueden Cristo que me fortalece. No, en la cocina no, porque no puedo cocinarlo todo. En la sala, donde ¿verdad? Y nos sentimos tristes y todo lo pueden Cristo que me fortalece. Tengo depresión, todo lo pueden Cristo que me fortalece. Tengo deudas, todo lo pueden Cristo. ¿Sí? En realidad Pablo lo dijo con esa generalidad que aplicara a todos los problemas. Así que por lo del cumpleaños que él dijo, no lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como van a traer los chuchitos y los rellenitos, yo traigo el pastel. No, ahorita después. Y el cumpleañero. Ok, hermano, preguntas sobre esto. Este capítulo está un poquito más difícil, es más práctico. Yo pienso que al contrario, como que más amplió el concepto que traíamos, como confuso, lo aclaró con estos pasos, en ese enfoque, de la manera que lo explicó. Siento que me Es que explicó mucho. los ejemplos que dio, estaban muy bien. Bien. Hubo una explosión en la mente de él. Qué bueno. Les salpicó. Sí. Ok, ¿sí me entienden? Por eso es tan importante que entendamos el contexto del histórico, qué estaba pasando en esa situación específica, ¿no? ¿Se recuerdan del pasaje aquel que estuvimos de Apocalipsis 3:20? Va, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el libro lo menciona, ¿no? Normalmente lo hemos usado este versículo como evangelístico para personas que no creen en Jesús, pero le está hablando a las iglesias, eran cristianos. O sea, cuando leemos el contexto y entendemos y le rascamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que la aplicación debería ser otra, no la que normalmente o sea, suena bonito el pasaje, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todos esos versículos famosos. Con los versículos famosos son los que en veces los malinterpretamos más, ¿va? Muchas las veces. Como el de amor, right? ¿O no? What about it? ¿Qué es el contexto de ese? Porque como si vos, casi todo lo tenemos, right? ¿Qué sería el contexto de ese? El de Apocalipsis. No, está en 1 Corintios 13. Oh, sí. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo. ¿Cuál es el contexto de eso? Ajá. Yo lo he predicado en una boda y no les gustó. Porque yo les decía, la primera pregunta que les hice, ¿quién de ustedes cree que el amor es bonito? Y usted está en una boda y está todo romántico y todo, yo. ¿Verdad? Y les decía yo, no, el amor es feo. Porque todo lo sufre, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta, todas estas cosas. Y si miramos a nuestro Señor Jesucristo, la muerte que vivió para demostrarnos ese amor, es bonito porque nosotros lo recibimos, pero el amor realmente encierra tantas cosas, ¿no? Y
en 1 Corintios, Pablo se está refiriendo al amor de nuestro Señor Jesucristo que tuvo que pasar, ¿no? Pero sí, se malinterpreta en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, ¿la qué? El amor, la fe y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si usted tiene, ya, too late. Todos los que estamos aquí, too late. Uno que tenía, cuando yo le mandaba cartas a Wendy, que eran los novios, le ponía 1 Corintios 13:13. Bien bíblico y romántico, ¿no? Nada que ver. ¿No lo volvieron a invitar a dirigir otra boda? Sí, me perdonaron. Pero ya no diste esa cita. No. Ya estaba casi por decepcionar. No, y tiene muchos... cuando hablamos de una boda y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tiene ciertas similitudes cuando hablamos del pacto y todas estas cosas, ¿no? Pero, anyways. Ok, hermanos, terminamos. Eran los 2 capítulos de esta semana.